En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 6 de mayo, viernes del año 2022, viernes tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su esplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Este relato, esta conversión que nos narra aquí este capítulo 9, este primer capítulo acerca de Saulo, y donde ya él entra en la historia
de los seguidores del camino, en la historia de aquellos a quienes se les apareció Jesús y de alguna manera les dio la orden: vayan y prediquen el Evangelio. Saulo obviamente no conocía a Jesús. Por eso es que al escucharlo, al ver aquella luz y caer en tierra, reconoce que es alguien superior a él. Por eso le dice Señor. Al escuchar la voz, Jesús se identifica con él. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Esa identificación, ese poder de la voz de Jesús, ese hablar con autoridad de Jesús, hace que Saulo no cuestione. Simplemente Jesús le dice: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No hay más diálogo. No hay más diálogo. Nada más es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Eso es todo lo que responde. Es todo lo que pregunta Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le da todas las respuestas con esa potencia, con esa autoridad en su voz. La conversión de Saulo, el hecho de que estuvo 3 días sin comer, ciego y sin beber, nos habla precisamente de los 3 días que estuvo también Jesús. De esos 3 días también que nos recuerdan a Jonás al estar en el interior de la ballena. Todos estos elementos que nosotros vemos aquí y que vemos cómo se repiten en la Biblia, nos está hablando entonces de que Pablo, o Saulo, mejor dicho, Saulo en ese momento tenía un camino que hacer. Tenía un nuevo camino que avanzar. Esta conversión que significa mucho, esta conversión que se hace un parteaguas en el mundo cristiano y en el mundo pagano, es porque Saulo tenía las herramientas para poder llegar a muchas personas que Pedro, Santiago, Juan, Felipe y todos los demás apóstoles y discípulos les iba a ser difícil poder avanzar. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene también vida eterna, y no lo resucitaré, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Jesús insiste otra vez en lo que estábamos platicando ayer. Yo soy el pan bajado del cielo. Y ayer hablábamos cómo el ser la carne de Jesús,
pues nos hablaba de las acciones que tenía o de las acciones que él hacía, las obras que él hacía. Pero aquí incluye ahora en este nuevo discurso la sangre. El que no bebe mi sangre y no come de mi carne, no está conmigo. ¿Qué significa aquí entonces la sangre? Este elemento que le aumenta a Jesús. En los tiempos de los romanos, en los tiempos griegos, en los tiempos de Jesús, en aquellos días, la sangre era el elemento que se creía contenía la vida y también contenía parte del espíritu. Por eso es que los gladiadores bebían sangre de toro. Esa sangre de ese animal que representaba el poderío, la fuerza, la bravura. Entonces el tomar su sangre era como transferir ese elementos que caracterizaban al toro a la persona. El derramar sangre y ofrecerla era como quitarle el elemento principal de vida a aquel ser, y luego ofrecerlo, beberlo, tomarlo, era poseerlo. Aquí Jesús incluye este nuevo elemento. Nos habla de la fuerza de la vida. Nos habla, así como en la carne significa, o podemos entender que significa las acciones, la sangre significa la vitalidad, la vida, la fuerza. Tomen mis acciones, coman mis acciones, puede decir Jesús, y tomen mi vitalidad, beban de mi vitalidad, beban de la vida que yo tengo, de la vida que les puedo transformar, de la fortaleza que yo tengo para poder que ustedes hagan su trabajo. Porque aquel que me ve a mí, ve al Padre. Y la fortaleza que yo tengo viene del Padre. La vida que yo tengo viene del Padre. Las acciones que yo tengo vienen del Padre. Por eso es que al final dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne, que significa las acciones, y mi sangre, que significa la fortaleza y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque hacemos las obras de Jesús. Hacemos las obras que el Padre le mandó hacer a Jesús, y por lo tanto, nosotros al repetirla, hacemos las mismas obras que el Padre pide que hagamos. Analicemos este binomio de la carne y de la sangre. Y así como aquí lo analizamos, en la Eucaristía se nos ofrece. En la Eucaristía que está ese símbolo de Jesús sacrificado. En esa forma que se consagra y que nos da el alimento de vida. En ese vino que se consagra y nos da la fortaleza del Espíritu de Jesús. Tomemos estos dos elementos y caminemos, levantemos. Así como Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, esa meditación y esa oración, y cómo es que Ananías le impone las manos y lo hace ahora sí un discípulo, pero no nada más un discípulo entregado, lo convierte en un apóstol, en un verdadero apóstol, en donde Pablo sabemos que no va a descansar hasta llevar hasta donde él pueda la palabra de Jesús, la acción de Jesús, el Evangelio. De la oración colecta, el día de hoy, viernes 6 de mayo del año 2022, viernes tercero de Pascua, color litúrgico es blanco, las oraciones son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso, concede
a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.